Ella firmó el contrato que arruinaba su vida con la misma mano que un día soñó llevar un anillo de amor. Él, observándola desde el otro lado de la mesa, sonreía con la frialdad de quien acaba de ganar una guerra. Se casó con ella para destruirla, para pisotear su nombre y vengar a su familia caída. Pero nunca imaginó que el peor castigo no sería verla sufrir, sino enloquecer de celos al ver a otro hombre hacerla sonreír. El veneno de su propia venganza se estaba convirtiendo en una obsesión que lo quemaría por dentro. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Leonardo Alarcón observó la ciudad desde el imponente ventanal de su oficina en el piso más alto de la Torre Alarcón, un coloso de cristal y acero que gritaba poder. Abajo, los coches eran meros insectos corriendo en sus rutinas, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatar. Cada luz, cada edificio, era un recordatorio de lo que su familia había perdido y de lo que él había reconquistado con sangre, sudor y un odio que lo alimentaba cada mañana. Hoy era el día. Hoy, la deuda de la familia de la Torre sería saldada. Tomó el vaso de whisky que reposaba sobre su escritorio de caoba y bebió un largo trago, el líquido ambarino quemándole la garganta, pero el fuego dentro de él era mucho más intenso. Hacía 15 años, su padre, Octavio Alarcón, se había lanzado desde un edificio mucho más modesto, arruinado y humillado por la traición de su socio y mejor amigo, Ricardo de la Torre. Leonardo, con apenas 18 años, juró sobre la tumba de su padre que reconstruiría su imperio y que haría pagar a Ricardo con lo que más amaba. Y lo que Ricardo de la Torre más amaba era su intachable apellido y su única hija, Isabella. La puerta de su oficina se abrió suavemente y su asistente y único amigo, Marcos, entró con una tablet en la mano. Señor, dijo con su habitual calma, los abogados confirman que todo está listo. Las acciones de Industrias de la Torre han caído a su punto más bajo. Están acorralados. Leonardo ni siquiera se giró. Sus ojos grises, fríos como el acero, seguían fijos en el horizonte. ¿Y Ricardo?, preguntó con voz gélida. Está esperando en la sala de juntas del piso 12. Solo, tal como lo ordenó. Leonardo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perfecto. Que espere. Que sienta el peso de sus pecados un poco más. Marco suspiró. Conocía a Leonardo mejor que nadie y sabía que la venganza que había planeado durante años lo estaba consumiendo. Leonardo, ¿estás seguro de esto? Hundir a un hombre es una cosa, pero lo que planeas hacer con su hija. Leonardo se volvió por fin, su mirada era tan afilada que podría cortar el cristal. ¿Te parece cruel, Marcos? ¿Te parece cruel después de que mi padre tuviera que saltar al vacío porque ese hombre lo dejó sin nada? ¿Después de que mi madre muriera de pena 6 meses después? No, Marcos. Esto no es crueldad, es justicia. Una justicia poética. Sin decir más, se dirigió al ascensor privado. Cada paso que daba sobre la alfombra de lujo era firme, decidido. El plan era simple, brutal y perfecto. No solo quería la empresa de Ricardo, quería su alma. Quería que cada día de su vida se despertara sabiendo que su preciosa hija, su legado, le pertenecía al hijo del hombre que destruyó. Al entrar en la sala de juntas, encontró a Ricardo de la Torre de pie, mirando por la ventana. Parecía mucho mayor de lo que recordaba, encorvado por la derrota, el cabello plateado y la cara surcada de arrugas de preocupación. Al ver a Leonardo, intentó esbozar una fachada de orgullo. Leonardo. No sabía que serías tú quien ejecutaría la sentencia. La voz de Leonardo resonó en el silencio. Siempre iba a ser yo, Ricardo. Te lo prometí, ¿no recuerdas? En el funeral de mi padre. Te dije que un día te arrebataría todo. Ricardo tragó saliva. Lo sé. He cometido errores, muchacho. Estaba desesperado en aquel entonces. No quería. No te atrevas a justificarlo, gritó Leonardo, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que Ricardo se sobresaltara. Arruinaste a mi padre. Le robaste su dignidad y su vida. Ahora yo tomaré la tuya. Leonardo se sentó en la cabecera de la mesa y deslizó una carpeta a través de la pulida superficie. Ahí tienes 2 opciones. La primera es la bancarrota total. Entregas lo que queda de tu empresa, tus propiedades, y además, enfrentas cargos por fraude fiscal y malversación. Tengo pruebas que te mandarían a la cárcel por el resto de tu miserable vida. El rostro de Ricardo se puso pálido como la cera.
¿Y la segunda? Leonardo sonrió de nuevo con esa gélida mueca. La segunda es más interesante. Me entregarás el control del 70% de tu empresa, conservarás tu casa y una pensión decente para vivir tus días en paz. Ricardo lo miró con suspicacia. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué quieres a cambio de esa generosidad? Aquí venía el golpe maestro. Leonardo se reclinó en su silla, saboreando el momento. Quiero a tu hija. ¿Te casas conmigo? Ricardo se quedó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? No puedes pedirme eso. Isabella no es una mercancía. Oh, claro que puedo. Y tú vas a aceptar, dijo Leonardo con una calma aterradora. Quiero el apellido de la Torre unido al mío. Quiero que todo el mundo vea cómo la hija del gran Ricardo de la Torre se convierte en mi esposa. Quiero que cada mañana te levantes sabiendo que ella duerme en mi cama, que lleva mi apellido. ¿Es eso, o la cárcel? Tú decides. La desesperación inundó los ojos de Ricardo. No puedes hacerle esto, Leonardo. Ella es inocente. Ella te admiraba cuando eras un niño. Y yo admiraba a mi padre, y tú lo destruiste. La inocencia se acabó hace mucho tiempo. Tienes 24 horas para darle mi propuesta a Isabella. Si se niega, los federales estarán en tu puerta a la mañana siguiente. Leonardo se levantó y se dirigió a la puerta, dejando a un hombre completamente roto a su espalda. Sabía que Ricardo no tenía otra opción. Y sabía que Isabella, con el amor devoto que sentía por su padre, se sacrificaría. La trampa estaba cerrada. Esa noche, Isabella de la Torre intentaba leer un libro en el jardín de su casa, pero no podía concentrarse. Sentía la tensión en el aire desde hacía semanas. Su padre había estado cada vez más ausente, más preocupado. Lo había escuchado hablando por teléfono en susurros, con voces cargadas de pánico. Ella trabajaba como restauradora de arte en un pequeño museo, un trabajo que amaba y que la mantenía alejada del despiadado mundo de los negocios de su padre. Cuando vio a su padre acercarse con el rostro demacrado, su corazón dio un vuelco. Papá, ¿qué ocurre? Me estás asustando. Ricardo se sentó a su lado, sus manos temblaban. Le explicó la situación, la ruina inminente, la amenaza de la cárcel, y finalmente, la monstruosa propuesta de Leonardo Alarcón. Isabella escuchó en silencio, su rostro perdiendo todo color. ¿Leonardo? El niño con el que había jugado en fiestas de jardín, el joven brillante y sonriente que había desaparecido de su vida después de la tragedia de su padre. Recordaba el dolor en sus ojos en el funeral, una mirada que la heló hasta los huesos. Y ahora ese niño se había convertido en un monstruo. No puedes estar hablando en serio, papá. No puedes considerar. No tengo opción, hija, sollozó Ricardo, tomando sus manos. Iré a la cárcel, lo perderemos todo. Tu madre no lo soportaría. He sido un tonto, un cobarde, pero por favor, no dejes que pague mis errores de esta manera. Isabella sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. La idea de casarse con un hombre que la odiaba, que la usaría como un trofeo de su venganza, era repugnante. Pero la imagen de su padre tras las rejas, de su madre enferma y desamparada, era aún peor. Sintió una oleada de ira, pero también de resignación. ¿Por qué, papá? ¿Por qué llegamos a esto? Su padre no pudo mirarla a los ojos. Hice malos negocios. Tomé riesgos que no debía. Lo siento tanto, mi niña. El llanto de su padre terminó de romperle el corazón. En ese momento, Isabella supo que no había escapatoria. Se pondría la soga al cuello para salvar a su familia. Al día siguiente, con los ojos hinchados por haber llorado toda la noche, llamó a la oficina de Leonardo Alarcón. Marcos contestó el teléfono. Dígale al señor Alarcón que acepto sus términos, dijo Isabella, su voz vacía de toda emoción. Iré a su oficina a las 5 para firmar lo que sea necesario. Cuando colgó el teléfono, se sintió como si hubiera firmado su propia sentencia de muerte. A las 5 en punto, Isabella entró en el vestíbulo de la Torre Alarcón. El lugar era opulento, frío e intimidante, como el hombre que lo poseía. La llevaron directamente al último piso. Leonardo la esperaba de pie, junto a su escritorio. Era más alto de lo que recordaba, imponente en un traje hecho a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo. Su rostro era una máscara de rasgos duros y atractivos, pero sus ojos grises eran implacables. Señorita de la Torre, dijo, su voz era un murmullo grave y sedoso que le provocó un escalofrío. Agradezco su puntualidad.
Isabella mantuvo la barbilla en alto, negándose a mostrarle su miedo. No estoy aquí por cortesía, señor Alarcón. Estoy aquí para salvar a mi padre. Terminemos con esto de una vez. Leonardo esbozó una media sonrisa. Directa. Me gusta. Siéntese. Señaló la silla frente a su escritorio. Sobre la mesa había un documento. Un contrato matrimonial. Era grueso, detallado y, sin duda, humillante. Léalo, ordenó él. Ella lo hizo. El contrato estipulaba que el matrimonio duraría un mínimo de 5 años. Durante ese tiempo, ella actuaría como su esposa en todos los eventos públicos. No podría tener contacto con otros hombres sin su permiso. Viviría en su casa, bajo sus reglas. A cambio, él retiraría los cargos contra su padre y le proporcionaría a su familia una estabilidad económica. No había ninguna cláusula sobre afecto, respeto o felicidad. Era un documento de negocios. Frío y calculador. Cuando terminó de leer, lo miró fijamente. Esto es despreciable. Es el precio, querida. Pensé que lo habías entendido, replicó él, su mirada recorriéndola de arriba a abajo, haciéndola sentir desnuda y vulnerable. Hubo una chispa en sus ojos, una apreciación puramente masculina que la enfureció y la asustó a partes iguales. Era atractivo, terriblemente atractivo, y eso lo hacía aún más peligroso. Déjame aclararte algo, Isabella, continuó él, inclinándose sobre el escritorio, su voz bajando a un susurro íntimo y amenazante. No espero que finjas amarme. De hecho, prefiero tu odio. Es más honesto. Lo único que exijo es tu obediencia absoluta. Serás la perfecta señora Alarcón en público. Sonreirás, te colgarás de mi brazo y harás que todo el mundo crea que eres la mujer más feliz del mundo. En privado, puedes maldecirme todo lo que quieras. ¿Entendido? Entendido, dijo ella entre dientes. Tomó la pluma que él le ofrecía, su mano temblando ligeramente. Sintió el calor de sus dedos cuando rozaron los de ella, un contacto eléctrico que la sobresaltó. Lo miró y vio en sus ojos algo más que odio, una intensidad que la dejó sin aliento. Firmó el contrato. Con cada trazo, sentía que entregaba un pedazo de su alma. Bien, dijo él, tomando el documento. La boda será en 2 semanas. Algo discreto, pero lo suficientemente público como para que todo el mundo se entere. Mis organizadores se pondrán en contacto contigo. Ahora, puedes irte. Isabella se levantó, sintiéndose vacía. Cuando llegó a la puerta, la voz de Leonardo la detuvo. Ah, una cosa más. Se giró para mirarlo. Él caminaba lentamente hacia ella, como un depredador acechando a su presa. Se detuvo a unos centímetros de distancia, tan cerca que podía oler su loción cara, una mezcla de sándalo y cítricos. No intentes ninguna estupidez. No intentes huir. Soy dueño de esta ciudad. No hay lugar donde puedas esconderte de mí. Su voz era un ronroneo bajo y peligroso. Levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue suave, casi una caricia, pero se sintió como una marca. Serás mía, Isabella. En todos los sentidos de la palabra. Isabella apartó la cara bruscamente. Jamás seré tuya. Él se rió, un sonido grave y sin alegría. Ya veremos. Ahora vete. Ella salió de esa oficina sintiendo que no podía respirar. La venganza de Leonardo Alarcón acababa de empezar, y ella estaba atrapada en el centro de la misma. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla borrosa. Un torbellino de pruebas de vestidos, selección de menús y reuniones con planificadores de bodas, todo orquestado por Leonardo. Él no asistió a ninguna de ellas, simplemente enviaba a sus empleados con instrucciones precisas. Isabella se sentía como una muñeca, vestida y preparada para un espectáculo grotesco. La única interacción que tuvo con él fue a través de mensajes de texto, órdenes frías sobre la hora y el lugar de la ceremonia. No hubo una palabra amable, ni una pregunta sobre sus preferencias. No le importaba. El día de la boda llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba el estado de su corazón. El vestido, una creación de un diseñador famoso, era exquisito, pero se sentía como un sudario. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de su padre, evitó mirar a los invitados. Solo tenía ojos para el hombre que la esperaba al final del pasillo. Leonardo estaba de pie, impecable en un smoking negro. Su rostro era inescrutable, pero cuando sus miradas se encontraron, ella vio un destello de triunfo salvaje en sus ojos. Intercambiaron los votos con voces monótonas,
palabras huecas de amor y fidelidad que eran una burla de la realidad. Cuando el juez los declaró marido y mujer, él se inclinó para besarla. Isabella se preparó para un contacto frío y forzado, pero se equivocó. El beso fue sorprendentemente posesivo, sus labios firmes y exigentes, moviéndose sobre los de ella con una autoridad que la dejó temblando. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para enviarle un torrente de calor indeseado por todo el cuerpo. Delante de todos, era un beso apasionado. Para ella, fue un acto de dominio, una marca de propiedad. Durante la recepción, interpretaron sus papeles a la perfección. Leonardo era el novio atento, con la mano siempre en su cintura, sonriendo a las cámaras. Isabella era la novia radiante, devolviendo las sonrisas y aceptando las felicitaciones con una gracia que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad. «Eres buena actriz», le susurró Leonardo al oído en un momento, su aliento cálido erizándole la piel. «Casi podría creer que eres feliz». «Y tú casi podrías pasar por un ser humano», respondió ella con veneno, sin dejar de sonreír. Él se rió entre dientes, un sonido que le vibró en la espalda. «Me encanta tu espíritu. Será divertido doblegarlo». Más tarde esa noche, la llevó a su mansión, una fortaleza moderna y minimalista con vistas al océano. El lugar era impresionante, pero frío y sin alma, como él. La guió a través del enorme vestíbulo hasta la escalera principal. «Tu habitación está al final del pasillo, a la izquierda. La mía está a la derecha. No me molestes a menos que sea estrictamente necesario», dijo, dándose la vuelta para ir a su estudio. Isabella se quedó atónita. «¿Eso es todo? ¿Ni siquiera vas a consumar esta farsa?». Él se detuvo y la miró por encima del hombro, con una ceja arqueada. «¿Creías que me acostaría contigo en nuestra noche de bodas? ¿Qué clase de romance de cuento de hadas crees que es este? No te confundas, Isabella. Te deseo. Sería ciego si no lo hiciera». Su mirada recorrió su cuerpo, deteniéndose en sus labios y luego en la curva de sus caderas bajo el vestido de seda. «Pero voy a disfrutar de esto. Voy a hacerte esperar. Te tocaré cuando yo quiera, no cuando el protocolo lo dicte. La anticipación, querida esposa, es parte de la venganza». Con eso, se fue, dejándola sola en el frío mármol, temblando de humillación y de una extraña y aterradora corriente de excitación. Los primeros meses de su matrimonio fueron un infierno helado. Leonardo la ignoraba la mayor parte del tiempo, tratándola como un mueble más de su lujosa casa. Solo interactuaba con ella cuando tenían que asistir a algún evento social. En esos momentos, se transformaba en el marido perfecto, pero en cuanto se cerraban las puertas del coche, la máscara caía y volvía a ser un extraño. Isabella intentaba mantenerse ocupada. Volvió a su trabajo en el museo, algo que Leonardo le permitió con la condición de que siempre tuviera un chofer y un guardaespaldas. Su pequeña oficina se convirtió en su santuario, el único lugar donde podía ser ella misma. Sin embargo, la presencia de Leonardo la perseguía. A veces, por la noche, escuchaba sus pasos en el pasillo y se preguntaba si se detendría en su puerta. Una noche, no pudo dormir. Bajó a la cocina por un vaso de agua y lo encontró en la sala de estar, mirando la chimenea apagada, con un vaso de whisky en la mano. La luz de la luna que entraba por el ventanal perfilaba su silueta. Parecía extrañamente vulnerable. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó ella suavemente, acercándose. Él se sobresaltó, no la había oído llegar. La miró, sus defensas estaban bajas por el alcohol y el cansancio. «No tengo mucho tiempo para dormir últimamente». «Tu venganza debe de ser agotadora», dijo ella, sin poder evitar el sarcasmo. Él la miró fijamente. «Más de lo que imaginas». Se hizo un silencio, cargado de todo lo que no se decían. Leonardo dio un paso hacia ella. «Sabes, a veces me pregunto si eres consciente de lo hermosa que eres. Incluso cuando me miras con esos ojos llenos de odio». Estaba demasiado cerca. Isabella retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared. Él la siguió, colocando una mano a cada lado de su cabeza, atrapándola. «Por favor, Leonardo, no». «¿No qué, Isabella? ¿No te toque? ¿No te diga que a pesar de todo, tu olor me vuelve loco? ¿Qué paso las noches imaginando cómo sería arrancarte esa máscara de indiferencia?» Su voz era un susurro ronco, cargado de deseo. Se inclinó, su boca a milímetros de la de ella. Podía sentir el calor de su aliento, el olor a whisky y a hombre. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de miedo y una atracción que la avergonzaba. «¿Te asusto?», preguntó él.
Sí, admitió ella en un susurro. Bien, murmuró él. Deberías tenerme miedo. Pero no la besó. Se quedó allí, mirándola a los ojos durante lo que pareció una eternidad, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. Luego, con un gruñido de frustración, se apartó bruscamente y salió de la habitación, dejándola con el pulso desbocado y las piernas temblando. Esa noche, Isabella comprendió algo aterrador. Leonardo no solo quería vengarse, la deseaba. Y la parte más aterradora era que, en algún rincón oscuro de su ser, ella también lo deseaba a él. Era un deseo retorcido, nacido de la tensión y la proximidad forzada, pero estaba allí, ardiendo bajo la superficie de su odio. El juego había cambiado. Ya no era solo una cuestión de venganza. Era una batalla de voluntades, un baile peligroso de odio y deseo. Y Isabella tenía la terrible sensación de que estaba a punto de perder el control. Un mes después, se celebró la gala anual de beneficencia de Alarcón Industries. Era el evento social del año y la primera vez que Isabella se presentaría oficialmente como la señora Alarcón ante el círculo más íntimo de Leonardo. Él mismo eligió su vestido, un diseño de satén rojo sangre que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel y dejaba su espalda al descubierto. Quiero que todos te vean, le dijo mientras la ayudaba a ponerse un collar de diamantes que le había dejado sobre la cama. Sus dedos rozaron su piel, enviando una descarga eléctrica por su columna vertebral. Quiero que sepan lo que es mío. En el coche, la tensión era palpable. Recuerda las reglas, dijo él, con la voz dura. Sonríe, sé encantadora y no hables con nadie más de 5 minutos seguidos. Especialmente con los hombres. Ella lo miró con desafío. ¿Tienes miedo de que alguien descubra la verdad de nuestro feliz matrimonio? No tengo miedo de nada, Isabella. Solo te estoy advirtiendo. No me pongas a prueba esta noche. La gala fue un éxito deslumbrante. Leonardo estaba en su elemento, moviéndose entre los magnates y políticos con una confianza arrogante. Isabella se mantuvo a su lado, la esposa trofeo perfecta. Estaba a punto de excusarse para ir al tocador cuando una voz familiar la llamó. «Y sí, no puedo creer que seas tú». Se giró y su corazón dio un vuelco. Allí estaba Javier, su amigo de la infancia y su primer amor. No lo había visto desde que se fue a estudiar medicina al extranjero hacía 6 años. «¿Javier? ¿Qué haces aquí?» Él sonrió, su rostro honesto y amable era un bálsamo en medio de tanta falsedad. «Mi hospital es uno de los beneficiarios de la gala. Pero tú, la última vez que supe de ti estabas restaurando un retablo del siglo XVI. Ahora estás casada con el tiburón más grande del océano». Se rió, sin malicia, pero Isabella sintió que se sonrojaba. Antes de que pudiera responder, sintió una mano posesiva en la parte baja de su espalda. Era Leonardo. Su sonrisa era gélida. «Veo que has conocido a mi esposa», dijo, su voz peligrosamente suave, dirigiéndose a Javier. Javier, ajeno a la tensión, extendió la mano. «Javier Castillo. Soy un viejo amigo de Isabella. Felicidades por la boda, aunque me la perdí». Leonardo estrechó su mano, su agarre era como un tornillo de banco. Leonardo Alarcón. Y a partir de ahora, Isabella no tiene viejos amigos. Tiene el círculo de su marido. La hostilidad era tan evidente que incluso el afable Javier la notó. Miró de Leonardo a Isabella, viendo por primera vez la tristeza en sus ojos. «Bueno, fue un placer verte, Isi. Te ves increíble». Se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó. En cuanto se fue, Leonardo arrastró a Isabella a una terraza vacía. ¿Quién demonios era ese? Siseó, su rostro era una máscara de furia. «Un amigo. Nada más», respondió ella, tratando de liberarse de su agarre. «No me mientas. Vi la forma en que te miraba. La forma en que tú lo mirabas». «¿Y cómo lo miraba yo, según tú? ¿Cómo se mira a un fantasma? No lo había visto en años. Lo mirabas como si fuera tu salvador. Creías que podías venir aquí y flirtear a mis espaldas. Era irracional. Era posesivo. Y debajo de todo eso, Isabella vio algo que nunca había visto en él antes, celos. Unos celos crudos y feroces que lo estaban volviendo loco. Se quedó tan sorprendida que no pudo hablar. Él la miraba, su pecho subiendo y bajando por la agitación, sus ojos grises eran 2 pozos de tormenta. Y entonces hizo algo que lo cambió todo. La agarró por la nuca, la atrajo hacia él y la besó. No fue como el beso de la boda, calculado y para el público.
Esto fue un beso desesperado, hambriento, lleno de una rabia y un deseo que la abrumaron. Sus labios se estrellaron contra los de ella, reclamándola, marcándola, tratando de borrar la imagen de Javier de su mente y de la de él. Por un instante, Isabella luchó, pero la sorpresa y el torbellino de emociones la paralizaron. Y luego, para su horror, una parte de ella respondió. Se encontró inclinándose hacia él, su cuerpo traicionándola, respondiendo al fuego que él había encendido. Cuando finalmente se apartó, ambos estaban jadeando. Los ojos de Leonardo estaban oscuros de deseo. No vuelvas a mirarlo así nunca más, gruñó. Tú me perteneces. ¿Entiendes? A mí. Antes de que pudiera responder, la tomó de la mano y la arrastró de vuelta a la fiesta, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. El muro de hielo entre ellos se había hecho añicos, y debajo, había un infierno de celos y deseo. Leonardo ya no solo quería venganza. La quería a ella. Y estaba dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, sin darse cuenta de que el mayor obstáculo era él mismo. Esa noche, por primera vez, Leonardo no se fue a su habitación. Siguió a Isabella a la suya. Ella se sentó en el borde de la cama, todavía temblando por el beso y la confrontación en la terraza. Él cerró la puerta, el sonido del clic resonó en el silencio. Se aflojó la corbata, sus ojos nunca abandonaron los de ella. Isabella sintió una oleada de pánico, mezclada con una anticipación aterradora. Este era el momento que había temido y, a un nivel que no se atrevía a admitir, deseado. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró. Él no respondió. Simplemente se acercó, se arrodilló frente a ella y le quitó los tacones, sus dedos rozando sus tobillos. El simple contacto la hizo contener la respiración. Luego, se puso de pie, extendiéndole una mano. Baila conmigo, dijo. La petición era tan inesperada que la dejó perpleja. ¿Qué? No hay música. Solo nosotros. Baila conmigo. Vacilante, ella puso su mano en la de él. La atrajo hacia sí, su otra mano yendo a su cintura, presionando su cuerpo contra el de él. Empezaron a moverse lentamente por la habitación, en un baile silencioso. Podía sentir el ritmo constante de su corazón contra su pecho, la fuerza de sus músculos bajo el traje. Él apoyó su mejilla contra la de ella, su piel áspera por la barba de fin de día rozando la suya. No me gustó verlo cerca de ti, admitió en un susurro ronco. Sentí que quería matarlo. La confesión la dejó sin palabras. Era la primera vez que él le mostraba una grieta en su armadura, una vulnerabilidad real. No era solo posesión, era algo más profundo, más oscuro. Continuaron bailando en silencio. El odio que había definido su relación comenzó a disolverse, reemplazado por una química cruda e innegable. Él bajó la cremallera de su vestido lentamente, y la tela roja se deslizó por su cuerpo hasta caer en un montón a sus pies. Se quedó frente a él en su lencería de encaje, sintiéndose increíblemente expuesta. Él la miró, sus ojos ardían con una admiración que le robó el aliento. Eres aún más hermosa de lo que imaginaba, susurró. La levantó en brazos y la llevó a la cama. Lo que siguió no fue un acto de venganza. Fue un encuentro desesperado y apasionado de dos personas consumidas por emociones que no podían controlar. Fue posesivo, sí, pero también había una extraña ternura en sus caricias, una urgencia por conectar más allá del odio. En medio de la noche, se despertaron, enredados en las sábanas. Leonardo la estaba observando, su expresión era indescifrable a la luz de la luna. Él acarició su rostro, apartando un mechón de cabello de su frente. Isabella, comenzó, pero pareció no saber qué decir. Por primera vez, el gran Leonardo Alarcón parecía perdido. Ella puso un dedo en sus labios. No digas nada, susurró. No lo arruines. Sabía que las palabras lo estropearían todo, que la luz del día traería de vuelta el odio, la venganza, la realidad de su situación. Pero en la oscuridad de esa noche, en el santuario de esa cama, eran solo un hombre y una mujer, atrapados en una tormenta de su propia creación. A la mañana siguiente, Isabella se despertó sola. El lado de Leonardo en la cama estaba frío. Por un momento, pensó que lo había soñado todo. Pero luego vio el collar de diamantes en la mesita de noche, junto a una sola rosa roja. No había nota. Ese era su estilo. Un gesto grandioso, pero sin la vulnerabilidad de las palabras. Cuando bajó a desayunar, lo encontró leyendo el periódico en el comedor, tan impecablemente vestido y distante como siempre. Levantó la vista cuando ella entró, su expresión era fría y controlada.
Era como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Buenos días, dijo él, con voz neutra. ¿Dormiste bien? El cambio brusco fue como una bofetada. Isabella se sintió herida y confundida. ¿Vamos a fingir que no pasó nada?, preguntó, su voz temblaba ligeramente. Él dobló el periódico y la miró. Nada ha cambiado, Isabella. Anoche fue un lapso. Un error. No volverá a suceder. Un error, repitió ella, el dolor era agudo. Entiendo. Fue solo sexo para ti, ¿verdad? Parte de la humillación. No fue parte de la humillación, dijo él, su voz era tensa. Fue un momento de debilidad. No puedo permitirme tener debilidades. Y tú, dijo, señalándola con el dedo, eres mi mayor debilidad. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Se levantó y se fue, dejándola sola una vez más. Las lágrimas de frustración picaron en sus ojos. Lo odiaba. Odiaba su orgullo, su incapacidad para ser honesto, su crueldad. Pero una parte de ella sabía que él estaba mintiendo. No había sido un error. Había sido real. Y ambos estaban aterrorizados por ello. Lo que Leonardo no entendía era que su intento de alejarla solo la empujaba más hacia el único hombre que le había mostrado amabilidad. Tomó su teléfono y marcó el número de la tarjeta que Javier le había dado. Javier, soy Isabella. ¿Estarías libre para un café esta semana? Necesitaba un amigo. Necesitaba un respiro de la guerra emocional que era su matrimonio. No tenía ni idea de que esa simple llamada para tomar un café desataría el verdadero infierno. La semana que siguió a su noche juntos fue una tortura silenciosa. Leonardo se sumergió en el trabajo, saliendo antes de que ella despertara y volviendo mucho después de que se acostara. Cuando coincidían, el aire se cargaba de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Intercambiaban monosílabos, miradas fugaces llenas de recriminación y deseo no expresado. Para Isabella, era enloquecedor. La había hecho sentir vulnerable, la había hecho responder a él de una manera que nunca creyó posible, y ahora la trataba como si fuera invisible. La rosa en su mesita de noche se marchitó, un símbolo perfecto de lo que había pasado entre ellos, algo que podría haber sido hermoso, pero que fue condenado a morir por el orgullo y el miedo. El viernes por la tarde, se encontró con Javier en una pequeña cafetería con encanto en el centro de la ciudad. Era un lugar discreto, lejos de los ostentosos restaurantes que frecuentaba Leonardo. Sentarse frente a la cara amable y sonriente de Javier fue como respirar aire fresco después de haber estado atrapada en un submarino. ¿Cómo estás de verdad, Isi?, preguntó él, su mirada llena de una preocupación genuina. Ella intentó sonreír. Estoy bien. Adaptándome a la vida de casada. No te creo, dijo él suavemente. Conozco esa sonrisa. Es la misma que ponías cuando te raspabas la rodilla de niña y no querías que tu mamá se preocupara. Te conozco desde que teníamos 5 años. Puedes engañar al mundo, pero no a mí. La sinceridad de Javier desarmó sus defensas. Se encontró contándole todo, o casi todo. No mencionó el odio ni la venganza, eso era demasiado humillante. Pero sí le habló de la soledad, de la frialdad de Leonardo, de la sensación de estar atrapada en una jaula de oro. Él, no es un hombre fácil, Javier. Javier tomó su mano sobre la mesa. Su tacto era cálido y reconfortante. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Nunca te vi como el tipo de mujer que se casa por dinero o estatus. Isabella desvió la mirada. Fue complicado. Mi familia lo estaba pasando mal. Parecía la única solución. Él apretó su mano. No tienes que vivir así, Isi. Sabes que siempre estaré aquí para ti. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que llamarme. Las lágrimas asomaron a los ojos de Isabella. Hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía ayuda incondicional. Era tan diferente del amor posesivo y condicional de Leonardo. Se quedaron hablando durante más de una hora, recordando viejos tiempos, riendo. Por un momento, Isabella se sintió como ella misma de nuevo, libre y ligera. Lo que no sabía era que al otro lado de la calle, sentado en un coche de cristales tintados, estaba el chofer de Leonardo, a quien él había ordenado que la siguiera. El hombre tomó varias fotos con su teléfono, de sus manos entrelazadas, de la sonrisa de Isabella, de la mirada tierna de Javier. Y se las envió a su jefe con un simple mensaje: Cafetería La Petite Fleur. Llevan 1 hora y cuarto. Leonardo estaba en medio de una reunión de la junta directiva cuando su teléfono vibró. Al ver las fotos,
Una rabia blanca y cegadora lo consumió. La imagen de la mano de ese médico sobre la de su esposa le hizo ver todo rojo. Sus sonrisas, su intimidad, era una traición. No importaba que él la hubiera alejado. Ella era suya. El contrato lo decía. La noche que pasaron juntos lo confirmaba. Se levantó bruscamente en medio de la presentación de su director financiero. Se levanta la sesión, gruñó, dejando a una docena de ejecutivos atónitos. Salió de la sala y llamó a su chofer. ¿Dónde están ahora? Siguen dentro, señor. Bien. Espera a que él se vaya y tráela directamente a casa. Ni una parada. Y dile que he cancelado su tarjeta de crédito personal. A partir de ahora, si quiere comprar un pañuelo, tendrá que pedírmelo a mí. Colgó y golpeó la pared de su oficina con el puño. Sentía un fuego en el pecho, una mezcla de celos, traición y un dolor que no quería reconocer. Le había dicho que se mantuviera alejada de otros hombres. Se lo había advertido. Y ella lo había desafiado. Iba a aprender por las malas que nadie, absolutamente nadie, desafiaba a Leonardo Alarcón. Cuando Isabella llegó a la mansión, sintió el peligro en el aire. La casa estaba en silencio, pero era un silencio amenazador. Subió la escalera y encontró la puerta de su dormitorio abierta. Leonardo la esperaba dentro, de pie en medio de la habitación, como un animal enjaulado. ¿Te divertiste?, preguntó, su voz era tan baja que apenas era un susurro, pero vibraba con una furia contenida. Isabella sintió un escalofrío. ¿De qué estás hablando? Él le arrojó su teléfono. En la pantalla estaban las fotos. De esto estoy hablando. Te prohíbo que veas a ese hombre y lo primero que haces es ir a tomar su mano en un café. Es mi amigo, Leonardo. Estábamos hablando, se defendió ella, su propio enojo comenzando a aflorar. Tengo que pedirte permiso para respirar también. Cuando se trata de otro hombre, sí. ¿No lo entiendes? Eres mi esposa. Tu cuerpo me pertenece, tu tiempo me pertenece, tus sonrisas me pertenecen. Caminó hacia ella, sus ojos grises eran como astillas de hielo. Me humillas. Me haces parecer un tonto mientras te ríes con tu amante. ¿Amante? Estás loco. Javier es como un hermano para mí. No me importa lo que sea. No volverás a verlo. Se acabó. A partir de ahora, no saldrás de esta casa sin mí. Tu trabajo en el museo, se acabó. Tus amigas, se acabaron. Tu única vida seré yo. ¿Entendido? La tiranía de sus palabras la golpeó con la fuerza de un huracán. Este no era el hombre que le había mostrado una pizca de vulnerabilidad la otra noche. Este era el monstruo vengativo en su máxima expresión, enloquecido por los celos. No puedes hacerme esto, susurró, retrocediendo. No tienes derecho. Claro que lo tengo. Firmaste un contrato, gritó, su control finalmente se rompió. Y la noche que pasamos juntos lo selló. Creí que habías entendido quién manda aquí. Esa noche fue un error, ¿recuerdas? Tus propias palabras. La apartaste. Y ahora te atreves a usarla en mi contra, gritó ella, las lágrimas corrían por su rostro. Decide de una vez qué quieres de mí, Leonardo. ¿Quieres que te odie o quieres que te desee? Porque me estás volviendo loca con este juego de tira y afloja. Su arrebato pareció sorprenderlo. La miró, la furia en sus ojos dio paso a una confusión atormentada. Era verdad. La había alejado por miedo, y ahora la estaba castigando por buscar consuelo en otra parte. Estaba atrapado en su propia trampa. La respuesta a su pregunta era que quería ambas cosas. Quería su sumisión, pero anhelaba su deseo. Quería que lo temiera, pero desesperadamente necesitaba que lo eligiera a él. La quería. Y la idea de que ella pudiera encontrar la felicidad con alguien más era un tormento peor que cualquier cosa que él le hubiera planeado a su familia. Pero su orgullo, ese maldito orgullo Alarcón, no le permitía admitirlo. Así que hizo lo único que sabía hacer, atacar. Acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas y la agarró por los brazos. ¿Quieres saber lo que quiero, Isabella? Te lo mostraré. La besó con una violencia que rayaba en la desesperación. Era un castigo y una súplica al mismo tiempo. Sus manos subieron por su espalda, enredándose en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Ella luchó al principio, golpeando su pecho, pero su fuerza era abrumadora. Y entonces, como antes, el fuego respondió al fuego. Su ira se transformó en pasión, su miedo en una rendición desesperada.
Le devolvió el beso con la misma ferocidad, canalizando toda su frustración, dolor y deseo en ese acto. Cuando se separaron, sin aliento, la verdad flotaba entre ellos, innegable. Estaban en una guerra, pero sus cuerpos anhelaban la paz, la tregua que solo encontraban en el contacto del otro. Tú eres mía, jadeó él contra sus labios. Y por primera vez, no sonó solo como una amenaza. Sonó como una declaración de un hecho aterrador. Él no la poseía solo por contrato. La poseía en un nivel más profundo, químico. Y ella, de alguna manera retorcida, también lo poseía a él. Los celos de Leonardo no lo habían alejado, lo habían encadenado a ella de una manera que su venganza nunca podría haber logrado. Y mientras la conducía a la cama, sin la ternura silenciosa de la primera vez, sino con una urgencia febril por reclamar cada centímetro de ella, Isabella supo que el infierno acababa de encontrar un nuevo nivel de calor. Estaban ardiendo juntos. A partir de ese día, Leonardo se convirtió en su sombra. Cumplió su amenaza. Isabella dejó su trabajo en el museo, una renuncia forzada que la dejó sintiéndose mutilada. Sus llamadas a sus amigas eran monitoreadas, y las visitas, escasas y siempre bajo la supervisión de él o del personal. Su jaula de oro ahora tenía barrotes invisibles, pero muy reales. Leonardo trabajaba desde casa con más frecuencia, instalando una oficina en el ala opuesta a la suya, pero su presencia lo invadía todo. A menudo, ella levantaba la vista de un libro y lo encontraba de pie en el umbral, observándola en silencio, con una expresión intensa y posesiva que le ponía la piel de gallina. Paradójicamente, mientras su libertad se reducía, su intimidad física aumentaba de forma exponencial. Se convirtió en una obsesión para él. La buscaba a todas horas, con un hambre que parecía insaciable. Sus encuentros eran tormentosos, una mezcla de ira y anhelo. A veces, la tomaba con una dureza que la dejaba magullada y temblando, y otras, la adoraba con una ternura desesperada que la confundía aún más. Dime que no piensas en él cuando te toco, le exigía en la oscuridad, su voz era un gruñido contra su oído. Dime que solo soy yo. Solo eres tú, Leonardo, susurraba ella, y era la verdad. No había espacio en su mente para nadie más. Él la consumía por completo. Un día, mientras él estaba en una videoconferencia, el teléfono de la casa sonó. Era Javier. Isi, he estado tan preocupado. No contestas a mis mensajes. ¿Está todo bien? Su voz sonaba ansiosa. Estoy bien, Javier. Solo, he estado ocupada, mintió, su corazón latía con fuerza por el miedo a que Leonardo la escuchara. Quiero verte. Alarcón es un hombre peligroso. Lo he sabido por fuentes del hospital. Se dice que es despiadado. Tengo miedo por ti. Justo en ese momento, Leonardo apareció en el pasillo. Se había quitado los auriculares y la miraba, su rostro era una nube de tormenta. Caminó hacia ella, le arrebató el teléfono de la mano y lo puso en altavoz. Si vuelve a llamar a mi esposa, señor Castillo, dijo Leonardo, su voz era mortalmente tranquila, me aseguraré de que su brillante carrera médica se acabe. Encontraré algún viejo caso de negligencia, fabricaré pruebas si es necesario, y lo destruiré. Aléjese de ella. Y colgó, aplastando el teléfono contra la mesa. Isabella lo miró, horrorizada. ¿Cómo te atreves? Has amenazado a un hombre inocente. Te advertí que te alejaras de él, respondió, su calma era más aterradora que sus gritos. Él representa una vida que pudiste tener. Una vida normal, feliz. Y no puedo soportar que te la recuerde. Porque esa vida ya no es una opción para ti. Es por eso, ¿verdad? Se dio cuenta ella. No son solo celos. Tienes miedo de que me dé cuenta de lo miserable que soy contigo y te deje. La verdad de sus palabras lo golpeó. Se acercó a ella, sus ojos buscaban los suyos con desesperación. No me dejes, Isabella. No podrías, de todos modos. Pero no lo desees. Tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. Sé que soy un monstruo. Sé que te estoy haciendo daño. Pero no sé cómo parar. La idea de que otro hombre te tenga, me quema por dentro. Era la confesión más honesta que le había hecho jamás. Vio el tormento en sus ojos, la guerra que libraba dentro de sí mismo entre su necesidad de venganza y su creciente amor por ella. En ese momento, sintió una oleada de compasión. Puso sus manos sobre las de él. Entonces detente, Leonardo. Detén esta locura. Podemos intentar ser algo más que enemigos. Él cerró los ojos, apoyando su frente en la de ella. No sé cómo,
susurró. Esa noche, hicieron el amor de una manera diferente. No había ira, ni desesperación, ni posesión. Había una vulnerabilidad compartida, una búsqueda de consuelo en el otro. Fue lento, tierno y profundamente conmovedor. Por primera vez, se sintió como un acto de amor, no de guerra. Isabella se durmió en sus brazos, sintiendo una extraña paz, una pequeña semilla de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una salida a la oscuridad. Sin embargo, los fantasmas del pasado eran más poderosos de lo que imaginaba. Una semana después, Marcos llegó a la mansión con un rostro sombrío. Insistió en hablar con Leonardo a solas. Isabella, desde el pasillo, escuchó fragmentos de su conversación. Un viejo socio de tu padre y de Ricardo, documentos que encontré, no es lo que parece. La puerta se abrió y Leonardo salió, su rostro estaba pálido, sus ojos desenfocados, como si hubiera visto un fantasma. La miró a ella, a la mujer a la que había culpado, a la que había atado a él con cadenas de venganza, y su expresión se llenó de un horror insoportable. Dios mío, Isabella, susurró. ¿Qué he hecho? Resultó que Marcos había descubierto viejos registros que demostraban que tanto Octavio Alarcón como Ricardo de la Torre habían sido estafados por un tercer socio, un hombre llamado Germán Valderrama. Valderrama había manipulado las cuentas para enfrentar a los dos amigos, quedándose con la mayor parte del dinero y llevando a Octavio a la bancarrota y al suicidio, mientras dejaba a Ricardo con una culpa que nunca admitió por completo por no haber sido más listo. Toda la premisa de la venganza de Leonardo, el combustible de su odio durante 15 años, se basaba en una mentira. Su padre no fue traicionado por su mejor amigo. Ambos fueron víctimas. La mujer a la que había humillado y atado a él era tan víctima de la tragedia como él. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Miró a Isabella, que lo observaba con preocupación, ajena a la bomba que acababa de explotar. Vio en su rostro la fuerza, la bondad que había tratado de aplastar, el amor que estaba empezando a florecer entre ellos a pesar del suelo envenenado. Y se sintió como la escoria más grande de la tierra. Su plan no había sido justicia, había sido un acto de crueldad basado en una información falsa. Había destruido la vida de una mujer inocente por nada. Esa noche, no pudo tocarla. Se encerró en su estudio, torturado por el descubrimiento. Bebió hasta que las paredes de la habitación giraron. ¿Cómo podía mirarla a la cara? ¿Cómo podía decirle que todo su sufrimiento había sido un error catastrófico? Decidió que la única forma de enmendar su error era liberarla. Pero su egoísmo, su amor posesivo, luchó contra esa idea. Si la dejaba ir, la perdería para siempre. Probablemente correría a los brazos de un hombre bueno como Javier, que le daría la vida feliz que se merecía. El pensamiento lo destrozaba. Durante 2 días, la evitó, sumido en su miseria y su vergüenza. Isabella, confundida por su repentina distancia después de su momento de conexión, pensó que se arrepentía de haber mostrado su vulnerabilidad. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Sentía que se había abierto a él, solo para que él le cerrara la puerta en la cara una vez más. Finalmente, en la tercera noche, tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. Con la ayuda de una de las empleadas de la casa a la que le había mostrado amabilidad, empacó una pequeña maleta mientras Leonardo dormía, borracho, en su estudio. Le dejó una nota en su almohada. Leonardo, no puedo seguir jugando a este juego. Un día me odias, al siguiente me deseas, y luego me ignoras. Mi corazón no puede soportarlo más. Te estoy dejando. Sé libre de tu venganza. Yo, por mi parte, voy a buscar mi propia libertad. Isabella. Salió de la mansión en mitad de la noche, el aire frío se sentía como el primer aliento de una nueva vida. No sabía a dónde iba, pero sabía que cualquier lugar era mejor que la prisión emocional en la que había estado viviendo. Cuando Leonardo se despertó a la mañana siguiente con una resaca terrible y encontró la nota, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pánico, puro y absoluto, lo inundó. La había perdido. En su cobardía, en su incapacidad para confesar la verdad y pedir perdón, la había perdido. Corrió por la casa, gritando su nombre, pero ya se había ido. En ese momento, se dio cuenta de la magnitud de su error. Su venganza había sido un objetivo vacío. El amor de Isabella, un amor que había empezado a ganar a pesar de sí mismo, era el verdadero premio. Y lo había tirado a la basura. Se desplomó en el suelo de su dormitorio, el dormitorio que por fin habían empezado a compartir, y por primera vez desde que era un niño, Leonardo Alarcón lloró. Lloró por su padre, por la mentira que había definido su vida, pero sobre todo,
lloró por haber perdido a la única mujer que había logrado ver más allá del monstruo y tocar el corazón del hombre que había debajo. La casa ahora no era por venganza, sino por redención. Y juró que movería cielo y tierra para encontrarla y suplicar su perdón. Isabella encontró refugio en un pequeño pueblo costero a varias horas de la ciudad. Con el poco dinero que tenía, alquiló un modesto apartamento con vistas al mar. Se sentía extraña, desorientada, pero también increíblemente libre. Consiguió un trabajo en una pequeña galería de arte local, un lugar tranquilo donde podía volver a conectar con su pasión. Las primeras semanas fueron difíciles. Por las noches, la ausencia de Leonardo era un dolor físico. Extrañaba su presencia imponente, el calor de su cuerpo junto al suyo, incluso sus discusiones tormentosas. Su relación había sido tóxica, pero también había sido intensa y adictiva. Luchaba contra el impulso de llamarlo, de volver a la familiaridad de su jaula dorada. Sabía que para sanar, tenía que cortar todo contacto. Javier, preocupado, había logrado contactarla a través de su madre. Isabella le aseguró que estaba bien y le pidió, amablemente, que le diera espacio. No quería que ningún hombre la salvara. Necesitaba salvarse a sí misma. Mientras tanto, en la ciudad, Leonardo estaba fuera de sí. Utilizó todos sus recursos para buscarla, pero fue en vano. Isabella parecía haberse desvanecido. Contrató a los mejores investigadores privados, pero ella había sido inteligente, usando un nombre falso y pagando todo en efectivo. Se dio cuenta de que, por primera vez, algo estaba fuera de su control. La frustración y el remordimiento lo estaban consumiendo. Se deshizo del hombre que realmente había arruinado a sus familias. Confrontó a Germán Valderrama, no con violencia, sino con el poder de la ley. Presentó las pruebas que Marcos había encontrado, asegurándose de que Valderrama pagara por sus crímenes y limpiando el nombre tanto de su padre como del de Ricardo de la Torre. Fue a ver a Ricardo, no para regodearse, sino para disculparse humildemente. Le devolvió el control total de su empresa y le explicó la verdad. Ricardo, un hombre quebrado, escuchó con lágrimas en los ojos. La culpa que había llevado durante años se alivió, pero fue reemplazada por el dolor por lo que su hija había sufrido. Leonardo se dedicó a enmendar su error, pero todo se sentía vacío sin Isabella. La mansión era un mausoleo silencioso. Cada rincón le recordaba a ella, el jardín donde le gustaba leer, el sofá donde a veces se quedaba dormida, la cama que ahora se sentía gigantesca y fría. Una tarde, revisando algunas de las viejas pertenencias de Isabella que se habían quedado en la casa, encontró un folleto de un taller de restauración de arte en el pequeño pueblo de San Carmelo. Recordó una conversación en la que ella mencionó que siempre había querido visitar ese lugar. Era una corazonada, una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. Condujo él mismo las 3 horas hasta San Carmelo, su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si ella estaba allí y se negaba a verlo? O peor, ¿si había seguido adelante? ¿Si ya había otro hombre en su vida? Encontró la pequeña galería del folleto. Y entonces la vio. Estaba a través del escaparate, de espaldas a él, explicándole una pintura a una pareja de ancianos. Llevaba un vestido sencillo, su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y nunca le había parecido tan hermosa. La forma en que sus manos se movían, la pasión en su voz, la luz que emanaba, era la verdadera Isabella, libre de su sombra opresiva. Esperó fuera, nervioso, durante casi 1 hora hasta que ella salió de la galería. Cuando lo vio apoyado en su coche, se quedó helada. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego se endurecieron. Leonardo, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz era fría, controlada. Te encontré, dijo él simplemente, su voz ronca por la emoción. ¿Viniste a arrastrarme de vuelta? ¿A recordarme los términos de nuestro contrato? No. Vine a esto, dijo, y le tendió una carpeta. Con curiosidad, ella la abrió. Dentro estaban los papeles de divorcio, ya firmados por él, junto con un documento que le transfería la mitad de su fortuna personal. Y otro documento que probaba la culpabilidad de Valderrama y exoneraba a su padre. Ella lo miró, completamente confundida. ¿Qué es todo esto? Es tu libertad, Isabella. Y mi disculpa. Tenías razón sobre todo. He sido un monstruo, un tonto ciego por una venganza que ni siquiera estaba justificada. Le contó todo, la verdad sobre Valderrama, como su padre y el de ella habían sido víctimas. Le confesó lo miserable y vacío que se había sentido desde que ella se fue. No espero que me perdones, dijo, su voz quebrada. Sé que he causado un daño irreparable. Solo quiero que seas libre y feliz.
Tómalo todo y nunca más tengas que volver a verme. Solo quería que supieras la verdad. Isabella estaba abrumada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Todo su sufrimiento, el sacrificio, el matrimonio forzado, todo basado en una mentira. Sintió una oleada de ira, pero al mirarlo, al ver el dolor genuino y el arrepentimiento en sus ojos, la ira se disipó, reemplazada por una tristeza abrumadora por todo lo que habían perdido. Rompió los papeles del divorcio y la transferencia de dinero. No quiero tu dinero, Leonardo. Nunca lo quise. Solo quería. ¿Qué querías, Isabella?, preguntó él, acercándose. ¿Qué quieres ahora? Ella lo miró a los ojos, su corazón era un campo de batalla de emociones contradictorias. Lo había odiado, lo había temido, pero también se había enamorado de él, del hombre que vislumbró bajo las capas de odio y orgullo. ¿Sabes lo que quiero?, dijo, su voz ganando fuerza. Quiero una vida. Quiero poder tomar un café con un amigo sin que me encierren. Quiero trabajar. Quiero reír. Quiero pintar. Puedes tener todo eso, dijo él desesperadamente. Lo sé, respondió ella. La pregunta es, ¿puedo tener todo eso contigo? Con el hombre que está frente a mí ahora, no con el monstruo que me casé. El caparazón final de Leonardo se rompió. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Ese monstruo está muerto, Isabella. Lo mataste cuando te fuiste. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que el hombre que queda puede amarte como te mereces. Empecemos de nuevo. Una cita. Aquí, en este pueblo. Sin contratos, sin venganza. Solo tú y yo. Isabella lo pensó durante un largo momento. Miró al hombre vulnerable que tenía delante, despojado de su arrogancia y su poder. Vio al niño herido que había crecido demasiado rápido y había llevado una carga que no era suya. Y supo la respuesta. Está bien, Leonardo, dijo suavemente. Una cita. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que le había visto, iluminó su rostro. Se quedaron en San Carmelo durante un mes. Salieron a cenar. Pasearon por la playa. Hablaron durante horas, compartiendo sus pasados, sus miedos, sus sueños. Leonardo se despojó de su identidad de magnate despiadado. Se convirtió simplemente en Leo, el hombre que le compraba helado, que la escuchaba con atención, que se reía de sus bromas. Se enamoraron de nuevo, o quizás por primera vez, de verdad. Sin la sombra del odio. Fue un cortejo tierno, dulce, lleno de respeto y admiración mutua. Una noche, mientras observaban las estrellas en la playa, él le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un anillo sencillo con una pequeña piedra lunar. Isabella de la Torre, dijo, arrodillándose en la arena. ¿Me harías el increíble honor de volver a casarte conmigo? Esta vez de verdad. Por amor, por siempre. Las lágrimas de felicidad de Isabella cayeron sobre la arena. Sí, Leo. Sí, me casaré contigo. Su segunda boda no pudo ser más diferente a la primera. Fue una ceremonia íntima en la playa de San Carmelo al atardecer, con solo sus padres y Marcos como testigos. Intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, promesas de amor, confianza y un futuro construido sobre la verdad. Años después, la risa de los niños llenaba los pasillos de la que antes fue una mansión fría. Un niño con los ojos grises de su padre y una niña con la sonrisa amable de su madre. Leonardo e Isabella habían construido una familia sobre las ruinas de una venganza. Él aprendió a amar sin poseer, y ella aprendió a perdonar y a confiar de nuevo. Las cicatrices de su pasado permanecieron, recordatorios de la oscuridad de la que habían salido, pero ya no dolían. Eran un testimonio de su resiliencia y del poder redentor del amor. Él la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, libre y feliz, lejos de él, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Leonardo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las venganzas ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, suscríbete al canal.